¿Cuál es la clave en la número uno, por favor, de una vez? ¿Te salió? ¿Hiciste la uno? Bueno, no me respondes. Bueno, ¿sí? ¿Uno casa? Vamos a comprobarlo, ¿ya? Mira, una de las cosas que tenemos que recordar primero en la parte teórica es unidades químicas de masa. Y en unidades químicas de masa, nosotros hemos visto dos tipos de número de mol. El número de mol de un elemento y el número de mol de una sustancia molecular. ¿A qué es igual el número de mol de un elemento? Chicos, es igual a la masa sobre la masa atómica. Y a la vez, esto es igual a ¿qué? Al número de átomos sobre Na. ¿Y qué cosa es Na? El número de Avogadro. Luego de eso tenemos el número de mol de una sustancia molecular. Y esto es igual a la masa sobre la masa molecular. Y a la vez es igual a ¿qué? Al número de moléculas sobre el número de Avogadro. Y debes de recordar lo siguiente, de que una mol es igual a 6,022 por 10 elevado a la 23 unidades. Y esto es conocido como el número de Avogadro. Ahí está. ¿Ok? Bueno, basándonos en esto, yo creo que ya podemos hacer los dos o los tres primeros problemas. Mira lo que dice la número uno. La número uno dice, el cohete espacial Challenger explotó la cabina de tripulación. Perdón. Cuando el cohete espacial Challenger explotó, la cabina de tripulación se separó del resto de la nave y cayó al mar. Esta parte del cohete se encontró 6 semanas después completamente cubierta de hidróxido de magnesio, MgOH2. Acá está. Luego dice, en cierta cantidad de hidróxido se determinó que había 64 gramos de oxígeno. Determine la masa en gramos del magnesio en esa muestra. Oye, este es un problema de unidades químicas de masa, que no sale con fórmula, sale con una proporcionalidad. O sea, lo puedo desarrollar mediante una regla de tres. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Lo primero que debo de hacer es determinar la masa molar del compuesto. El magnesio, por si acaso, es 24, más 2 por el oxígeno, 2 por 16, 32, más 2 por el hidrógeno. ¿Y eso cuánto es? Es 2. Por favor, sumamos. ¿Cuánto me resulta esto? Sería 24 más 32 más 2. Si no me equivoco, esto resulta igual a 58. Chicos, ¿y sí o no que este 24 le corresponde al magnesio? El 32 le corresponde al oxígeno, el 2 le corresponde al hidrógeno y 58 le corresponde a toda la sustancia. O sea, le corresponde al MgOH2, hidróxido de magnesio. Listo. Ahora, ¿qué cosa es lo que debo de hacer? Bueno, una proporcionalidad como te dije al inicio. En este caso me dan de dato la masa del oxígeno. Por lo tanto, voy a trabajar con el oxígeno. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo determinar la masa del magnesio. También voy a trabajar con el magnesio. ¿Y cómo sería en este caso? Como te dije, regla de tres. ¿Y cómo sería, chiquitos? De la siguiente manera, 32 le corresponde el oxígeno, es equivalente a la masa del oxígeno y ese es un dato. Léelo, por favor, dice, se determinó que había 64 gramos de oxígeno, es equivalente a la masa de oxígeno, 64 gramos. ¿Qué más me dice? Determine la masa en gramos de magnesio, pero al magnesio le corresponde ¿cuánto? 24 y eso es equivalente a la masa
del magnesio. Y de aquí obtengo la masa del magnesio. La masa del magnesio, lógicamente, me va a resultar igual a ¿cuánto? 48 gramos. Señores, la clave es avión. Ahí está nuestro problema número uno. Vamos con el problema número dos. Mira lo que dice. El oxalato de calcio se presenta en las plantas en dos estados químicos relacionados con diferentes niveles de hidratación. Las dos formas son en realidad dos minerales distintos. Primer caso, huellita, el oxalato de calcio monohidratado, y la huellita, que en este caso es el oxalato dihidratado. Oye, mira, sí o no que me están dando de dato la fórmula del segundo caso, del oxalato de calcio dihidratado. ¿Y cuál es la fórmula del oxalato de calcio dihidratado? Ca, C2, oxígeno 4,2H2O. Una pregunta. Si esta es la fórmula del oxalato de calcio dihidratado y al inicio me están hablando del oxalato de calcio monohidratado, sería lo mismo. Sería la fórmula así. Ca, C2O4, pero ya no dihidratado, ahora monohidratado. Entonces sería así. Ya ahí están las dos fórmulas. ¿Ok? Luego dice, se tiene una muestra que contiene 43,8 gramos de huellita. Señores, 43,8 gramos de esta sustancia. ¿Qué más me dice? Y 32,8 gramos de huellita de la otra sustancia. Ahí está. Luego dice, calcula el número de moléculas de agua en la muestra. Ojo, mi respuesta es el número de moléculas de agua en total. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Mira, en primer lugar, debes de fijarte en lo siguiente. En la primera sustancia, sí o no que hay una molécula de agua. Y en la segunda, hay dos moléculas de agua. Imagínate que mediante operaciones, yo determino que hay tres moléculas de esta sustancia y hay cuatro moléculas de esta sustancia. ¿Cuántas moléculas de agua habría en la primera sustancia? 3 por 1, 3. ¿Cuántas moléculas de agua habría en la segunda sustancia? 2 por 4, 8. Como acá hay 3 y acá hay 8, mi respuesta simplemente sería la suma. Sería 3 más 8 y sería 11 moléculas de agua en toda la muestra. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que lo que me conviene hacer en este problema es determinar el número de moléculas de cada una de las sustancias. ¿Y cómo determino el número de moléculas? Fórmula, la voy a escribir. Número de mol de la sustancia molecular. ¿A qué es igual? Lo escribo. Sí o no que es igual a lo siguiente. Es igual a la masa sobre la masa molecular. A la vez, ¿es igual a qué? Al número de moléculas sobre el número de Avogadro. Entonces, para poder trabajar con esta fórmula, necesito determinar en primer lugar la masa molecular o masa molar de cada una de estas sustancias. A ver, por favor, me ayudas. ¿Sí o no que el calcio es 40? Más 2 por 12 del carbono sería más 24, más 4 por 16 del oxígeno, eso sería 64, más el agua, recuerda que el agua es 18. A ver, ¿alguien puede ayudarme? ¿Cuánto resulta eso?
¿Cuánto resulta eso? Ayúdame. 40 más 24 más 64 y más 18. Ayúdame. 146. Muchas gracias. Y lo mismo hago aquí. Oye, pero no sé si te das cuenta. La fórmula es la misma, con la única diferencia que acá hay dos moléculas de agua. Entonces la masa molar sería la misma, más una molécula adicional de agua, o sea, más 18. Y eso sería 146 más 18. Sería 164. Ya está. Ahora, ¿qué cosa es lo que debo de hacer? Voy a reemplazar. Ayúdame. ¿Cómo sería esto, ah? La masa es un dato sobre la masa molar. ¿Y esto es igual a qué? Número de moléculas. ¿Sobre qué? Sobre el número de Avogadro. Y de aquí obtenemos el número de moléculas. Oye, ¿cuánto resulta esa división? ¿Cuánto resulta esa división? 43,8 entre 146. A ver, divide 43,8 entre 146. Por favor, ayuda. 43,8 entre 146. 0,298. 0,3. Ok. 0,3 veces el número de Avogadro. Y listo. Ya tengo el número de molécula de esta sustancia. Chicos, voy a hacer lo mismo ahora con la segunda sustancia. De frente, por favor. Sabes que estamos utilizando la misma fórmula. ¿Y cómo sería en este caso? ¿Ah? Sería en primer lugar la masa. ¿Y la masa cuánto es? 32,8 sobre la masa molar. ¿Y la masa molar cuánto es? 164. ¿Esto es igual a qué? Número de moléculas. ¿Sobre qué? Número de Avogadro. Y de aquí obtenemos el número de moléculas. ¿Ayuda? ¿Cuánto resulta ahora? ¿Cuánto resulta? 32,8 entre 164. Muy bien, gracias. 0,2 número de Avogadro. Y ahora sí, escúchame, tienes que darte cuenta de lo siguiente. ¿Sí o no que en el primer caso el número de moléculas es 0,3 número de Avogadro? O sea, 0,3 Na. Y en el segundo caso, el número de moléculas es 0,2 veces el número de Avogadro. 0,2 Na. Mi pregunta es la siguiente. Concéntrate. ¿Cuántas moléculas de agua habría en total ahora? ¿Sí o no que el número de moléculas de agua sería 0,3 número de Avogadro por 1? Número de moléculas de agua en total. Sería igual, como te decía, 0,3 número de Avogadro por 1. 0,3 número de Avogadro más el número de moléculas de agua en la segunda sustancia. ¿Sí o no que sería 0,2 número de Avogadro por 2? ¿Y eso cuánto es, ah? 0,4 veces el número de Avogadro. Por favor, sumamos. Y mi respuesta
es 0,7 número de Avogadro. Por lo tanto, mi clave, ¿cuál sería? La D de dedo. Vamos con el problema número 3. Mira lo que dice el problema número 3. El carbón mineral es una roca sedimentaria de color negro, muy rica en carbono y con cantidades variables de otros elementos. A partir de 800 gramos de carbón mineral, se obtuvieron 50 mol de carbono puro. A ver, en primer lugar, según el problema, tenemos una cantidad de carbón mineral. ¿Qué cantidad tenemos? 800 gramos. Pero también el problema me dice que de ahí, del carbón mineral, se obtiene una cantidad de carbón puro. ¿Qué cantidad de carbón puro se obtiene según este problema? Lee y dice 50 mol. 50 mol de carbón puro o carbono puro, en otras palabras. Y tú sabes lo siguiente, de que el carbono es un elemento. Por lo tanto, el número de mol de un elemento es igual a la masa sobre su masa atómica. Entonces, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Número de mol del elemento es igual a su masa sobre la masa atómica. ¿Qué es lo que debo de hacer? Simplemente debo de reemplazar. El número de mol del carbono es 50. ¿Y esto es igual a qué? A su masa. La masa del carbono puro sobre la masa atómica del carbono, 12. Chicos, y de aquí, sí o no que obtenemos la masa del carbono puro. 50 por 12. ¿Y eso cuánto es? 600 gramos. Ya tenemos la masa. Ahora, ¿qué cosa es lo que me está pidiendo el problema? Determine cuál es el porcentaje en masa de carbono en dicho carbón mineral. Ya pues, regla de tres. ¿De qué forma? ¿Sí o no? ¿De que lo trabajaría así? 800 gramos es la masa total del carbono mineral. Por lo tanto, es equivalente al todo en porcentaje, que sería 100%. La masa que le corresponde al carbono puro, 600 gramos, es equivalente, lógicamente, al porcentaje de carbono en esa mezcla. Y de aquí obtengo el porcentaje de carbono puro. 600 por 100 entre 800 gramos, 75%. Nuestra clave entonces sería la A de avión. ¿Estamos bien? Vamos con el problemita número 4. Oye, para poder hacer el problema número 4, tenemos que recordar estequiometría. ¿Y qué parte de estequiometría? Reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Qué tienes que recordar? De que el problema puede ser que te lo diga o puede que no. Puede ser que te diga que hay reactivo limitante y reactivo en exceso. Pero lo más probable es que ni siquiera te lo diga. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que tienes que trabajar con eso? Lee el problema número 4. Mira lo que dice. La estratosfera desempeña un papel crucial en la protección contra la radiación ultravioleta, la regulación del clima, el transporte de contaminantes, la navegación aérea y la investigación científica.
Pero lamentablemente, el monóxido de nitrógeno destruye la capa de ozono en la estratosfera, según la siguiente reacción. ¿Y me dan esta reacción? Ya. ¿Qué es lo primero que debes de hacer siempre que tengas una reacción química? Balancearla. Pregunta, ¿la ecuación está balanceada? A ver, respóndeme. ¿La ecuación estará balanceada? ¿Qué dicen? ¿Mi ecuación está balanceada, sí o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿No está balanceada? ¿Así? A ver, observemos bien. ¿Sí o no que hay un nitrógeno a la izquierda? Un nitrógeno a la derecha. Balanceado. ¿Sí o no que tengo uno más 3 4 oxígenos a la izquierda y a la derecha 2 más 2 4? También está balanceado. La ecuación ya se encuentra balanceada. Ahora, sigo leyendo. Mira lo que dice luego. A ver, dice, al replicar este proceso en el laboratorio, se encierra en un recipiente 60 gramos de NO. 60 gramos de esto. ¿Qué más me dice? Con 100 gramos de O3. Aquí está el detalle. Siempre que te den dos datos y los dos datos pertenezcan a los reactantes, te lo digan o no te lo digan, vas a buscar reactivo limitante y reactivo en exceso. Jeremy, ¿y cómo busco eso? De esta forma, acuérdate que tienes que hacer una división. Vas a dividir la cantidad real sobre la cantidad teórica. Y recuerda, por favor, el detalle siguiente, de que la cantidad real, ¿qué cosa es? Dato. Por lo tanto, las cantidades reales en este problema, ¿cuáles son? 60 gramos y 100 gramos. Jeremy, ¿y la cantidad teórica es la masa molar multiplicado por su respectivo coeficiente? Masa molar del NO, 14 más 16, 30. Masa molar del O3, 3 por 16, 48. Ahora, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Voy a dividir primero el caso del NO. ¿Y cómo sería? Cantidad real, cantidad teórica. Me resulta 2. El caso del O3, cantidad real, 100 gramos, sobre la cantidad teórica, 48. Oye, si tú divides esto, esto resulta 2,08 si no me equivoco. Entonces, ¿qué cosa es lo que debo de hacer? Debo de comparar los dos valores obtenidos. Este es 2, este es 2,08. Lógicamente, esto es el menor. Y siempre el menor, ¿qué cosa es? El reactivo limitante le pertenece al NO. Por lo tanto, esto es tu reactivo limitante. Y siempre trabaja con el reactivo limitante. Entonces, ¿qué me está diciendo el problema? Si la reacción tiene un 75% de rendimiento, determine la masa en gramos de O2 formado. Chicos, esto es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué debo de hacer con el O2? También debo determinar su masa molar para poder calcularlo. 2 por 16, 32. ¿Con quién vamos a trabajar? Con el limitante y con lo que me están pidiendo O2. ¿Y de qué manera? Regla de 3.
¿Y cómo sería? Masa molar del NO, 30, está multiplicado por su coeficiente, por 1. Masa molar del O2, 32, está multiplicado por su coeficiente, por 1. Masa que reacciona del limitante, 60 gramos. Y esto es equivalente a la masa del O2. Y de aquí, chicos, obtengo la masa del O2, que sería 60 por 32 entre 30. ¿Y eso cuánto sería? Sería 64 gramos. Esa sería mi respuesta, siempre y cuando el problema no me diera el dato de rendimiento. Pero el problema te dice de que esto ocurre con un rendimiento del 75%. Entonces, ¿qué cosa es lo que debo de hacer? Le debo de sacar el 75% a lo que yo he obtenido. ¿Y cuánto me va a resultar esto? 48 gramos. Por lo tanto, mi clave es la C de casita. ¿Está bien? No sé si alguien tiene alguna consulta hasta el momento, hasta lo que hemos avanzado. Hemos hecho los cuatro primeros problemas ya y nos estamos basando en la teoría. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Todo bien? ¿Listo? Pantallazo, por favor. Y de aquí continuamos.
Repasamos el tema de soluciones. Vemos primero teoría. Recuerda, por favor, que una solución es una mezcla. ¿Y una mezcla de qué tipo? Homogénea. Esta mezcla homogénea tiene dos componentes. ¿Cuáles son los componentes de una solución? ¿Te acuerdas? En primer lugar, tenemos al llamado soluto y también tenemos al llamado solvente. La unión del soluto con el solvente, lógicamente, va a formar la llamada solución. ¿De acuerdo? Un ejemplo de una solución. Tenemos a la salmuera. Componentes de la salmuera. Soluto, cloruro de sodio, solvente, H2O, el agua. Ahí está. Si se trata de una solución, va a tener una concentración. Esta concentración se puede obtener mediante la llamada molaridad y la normalidad. ¿A qué es igual la molaridad por fórmula? Molaridad es igual al número de mol del soluto sobre el volumen de la solución. Y no te olvides que el volumen debe de estar ¿en qué? En litros. ¿De acuerdo? Oye, viendo esto, ¿cómo es la molaridad con el volumen? Si aumenta el volumen, la molaridad disminuye. Si disminuye el volumen, la molaridad aumenta. Por lo tanto, la molaridad y el volumen, ¿cómo van a ser? Molaridad es inversamente proporcional al volumen de la solución. Son inversos. ¿De acuerdo? Ahora, también recuerda que existe otro caso, la llamada normalidad. Y la normalidad es parecidísima. ¿A qué es igual la normalidad? Número de mol del soluto por el parámetro teta sobre el volumen de la solución en litros. ¿Cómo obtienes el parámetro teta? Depende de la sustancia que estés estudiando. Si se trata de un ácido como el ácido sulfúrico, el parámetro teta es igual a la cantidad de hidrógenos, por eso es 2 aquí. El ácido clorhídrico tendría un parámetro teta igual a 1 porque tiene un hidrógeno. Si se trata de una base, de un hidróxido, el parámetro teta es igual a la cantidad de OHs. Acá hay 3 OHs, parámetro teta 3. Hidróxido de sodio, parámetro teta igual a 1 porque solamente tiene un OH. Pero recuerda de que el número de mol tiene fórmula, lo vimos en la pizarra anterior, es masa sobre masa molar. Entonces, yo puedo escribir esta fórmula de otra manera. En vez de colocar número de mol, ¿qué cosa coloco? Masa sobre la masa molar por el parámetro teta y abajo por el volumen de la solución en litros. Ahí está la llamada normalidad. ¿Ok? Ahora, detalles teóricos también acerca de dilución y mezcla de soluciones. ¿Qué es una dilución? Es bajar la concentración de una solución agregándole ¿qué cosa? Agua.
¿Cómo puedes bajar la concentración de una solución entonces? Agregándole agua. ¿Y cómo se le llama ese proceso? Se le llama dilución. Voy a tener una solución inicial que tiene una concentración 1 y un volumen 1. Le agrego un volumen X de agua y obtendría una solución final con concentración 2 y volumen 2. ¿Y qué cosa es lo que se cumple? Que la concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. Y lógicamente el volumen 1 sumado con el volumen del agua me da a dar el volumen 2. Eso quiere decir que la concentración final va a ser menor a la concentración inicial. Ah, y un detalle, estos procesos, tanto de dilución como mezcla de soluciones, son procesos físicos. Repito, son procesos físicos. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el otro caso, mezcla de soluciones. Chicos, una mezcla de una solución. Tenemos una solución 1, se mezcla con una solución 2 y obtenemos una solución final o 3. ¿Qué es lo que se cumple? Concentración 1, volumen 1. Concentración 2, volumen 2. Concentración 3, volumen 3. Chicos, la concentración 1 por el volumen 1 más la concentración 2 por el volumen 2 es igual a ¿qué? A la concentración 3 por el volumen 3. Y ahí lo tienes. ¿Cuándo voy a utilizar esto? En mezcla de soluciones. Y tenemos un último caso en la teoría, la llamada neutralización. ¿Cuándo ocurre una neutralización? Cuando se combina un ácido. ¿Y con qué se va a combinar? Con una base. ¿Y qué cosa es lo que se obtiene? Se obtiene una sal y además agua. ¿Y qué cosa es lo que se cumple? En una neutralización se cumple que la normalidad del ácido por el volumen del ácido es igual a la normalidad de la base por el volumen de la base. ¿De acuerdo? Vamos con los problemitas. Problema número 5. Mira lo que dice. En química, la dilución es la reducción de la concentración en una disolución previamente preparada. Al respecto, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. Es un proceso químico porque la solución puede aminorar en su color. En realidad, aminora su color. Si es que la solución inicial tiene un color y le agrego agua, al final el color cambia, aminora el color. ¿Ya? Ojo, está bien, pero el problema aquí es que dice que es un proceso químico y no es químico, es físico. Por lo tanto, la número 1 es falsa. Número 2, la masa del soluto se reduce. Si yo tengo un soluto aquí, imagínate su masa es 5 gramos y le agrego agua, la cantidad de soluto, ¿los 5 gramos va a disminuir? No, se mantienen. Por lo tanto, también es falso. 3. La molaridad varía inversamente proporcional al volumen. Recuerda, te lo dije, la molaridad y el volumen son inversamente proporcionales. Por lo tanto, eso sería verdadero. Mi clave tendría que decir falso, falso y verdadero. La clave es la C de casita. Vamos con la número 6. Mira lo que dice, ¿ah? Un técnico de laboratorio requiere preparar 1 litro de solución de NaOH 0,5 molar a partir de 2 soluciones diferentes, cuyas concentraciones en NaOH son 0,3 molar y 0,7 molar. Hasta ahí es una mezcla de soluciones. ¿Qué me están dando de dato? Que vamos a obtener 1 litro de solución. O sea, el volumen final 1 litro. Y además me dan de dato que la concentración final
es 0,5 molar. Y además me dan de dato las concentraciones. En primer lugar, 0,3 molar. En segundo lugar, 0,7 molar. Mira lo que dice al final. ¿Cuántos mililitros de cada una de ellas, respectivamente, debe mezclar para lograr su objetivo? Me están hablando del volumen en mililitros. Por lo tanto, no me conviene tenerlo así en litros. 1 litro en mililitros, 1000 mililitros. Yo sé lo siguiente, que si sumo el volumen 1 con el volumen 2, me va a dar 1000. ¿Y qué tal si asumo que el volumen 1 es X? El volumen 2, sí o no, que sería 1000 menos X. Ya está planteado el problema. El problema ya está resuelto. La concentración 1, chiquitos, ¿a qué sería igual? 0,3 por el volumen 1, X, más la concentración 2, 0,7 por el volumen 2, 1000 menos X. Y esto es igual a la concentración 3, 0,5 por el volumen 3, 1000 mililitros. Desarrolla y el valor de X te va a resultar que es igual a 500 mililitros. O sea, el volumen 1, 500 mililitros. Volumen 2, sí o no, que es 1000 menos X. ¿Y eso cuánto es también? 500 mililitros. Por lo tanto, la clave de este problemita número 6 es la C de casita. Vamos con el problema número 7. Acá debes de tener cuidado. Acá debes de tener cuidado. Mira lo que dice. Una muestra conteniendo 1 gramo de HCN. Imagínate que tenemos una muestra. Imagínate que esta es la muestra. La muestra tiene una masa de 1 gramo. ¿Y esta muestra qué cosa contiene? HCN. ¿De acuerdo? Dice, una muestra conteniendo 1 gramo de HCN se disuelve en 40 mililitros de agua. Y al valorar, ¿qué cosa es valorar? Neutralizar. Al valorar con NaOH 0,1 molar, se gasta 30 mililitros del alcali. ¿Quién es el alcali? La base, alcali o base. Se desea conocer el porcentaje de pureza del HCN en la muestra. Dato, masa molar del HCN 27 y del NaOH 40. Señores, yo recuerdo haber hecho problemas similares en clases anteriores. Y yo te aconsejé algo. Primero te dije, reconoce quién es el ácido y quién es la base. Vamos a empezar con el ácido y luego la base. Oye, si nosotros leemos, lógicamente el ácido, ¿quién es? El HCN. Y la base, NaOH. Antes de leer, pregunta, ¿cuál es el parámetro teta en cada uno de los casos? ¿Un solo hidrógeno? Parámetro teta 1. Un solo H, parámetro teta 1. Oye, tú sabes esto. Tú sabes de que la normalidad es esto, pero también es igual a ¿qué? Molaridad por el parámetro teta. Lo escribo por aquí. Normalidad, molaridad por el parámetro teta. Un detalle. Si el parámetro teta es 1,
¿Qué sucede? La normalidad y la molaridad, ¿cómo van a ser numéricamente? Iguales. ¿Te das cuenta? Entonces, Jeremy, ¿qué cosa es lo que vas a hacer? Leo de nuevo y coloco los datos. Mira lo que decía. Dice, en 40 mililitros de agua, me están hablando del ácido. Por lo tanto, el volumen del ácido es 40 mililitros. ¿Qué más me dice el problema? Y al valorar con NaOH 0,1 molar, se gasta 30 mililitros de alcali. Volumen de la base, 30 mililitros. ¿Sí o no que me dan de dato la molaridad de la base? Pero recuerda, el parámetro teta es 1. Por lo tanto, la molaridad y la normalidad, ¿cómo van a ser? Numéricamente iguales. Si tengo la molaridad, también tengo su normalidad. Normalidad de la base sería lo mismo, 0,1. Y ya está. Pero hay un detalle. Recuerda que el volumen lo necesito en litros. 40 mililitros es como decir 40 por mili. Y recuerda que mili es 10 elevado a la menos 3 litros. 30 mililitros es como decir 30 por mili. 10 elevado a la menos 3 litros. Ya está. Jeremy, ¿qué vas a aplicar? Lo que hemos visto hace un ratito. Normalidad del ácido por el volumen del ácido es igual a la normalidad de la base por el volumen de la base. ¿Sí o no? De que el volumen del ácido lo tenemos 40 por 10 elevado a la menos 3. Esto es igual a la normalidad de la base, 0,1, por el volumen de la base, 30 por 10 elevado a la menos 3. Todo está bien, pero me falta el detalle. ¿Qué cosa es lo que me falta? La normalidad del ácido. Jeremy, y ahora, eso no es dato. No, pero yo recuerdo esto. Normalidad, normalidad, masa por parámetro teta sobre masa molecular por volumen de solución. Entonces, eso es lo que me conviene aplicar. En vez de colocar normalidad del ácido, coloco masa del ácido por parámetro teta del ácido. 1 sobre masa molar, volumen de solución. La masa molar del ácido es un dato, 27, por el volumen del ácido, 40 por 10 elevado a la menos 3. Vamos a simplificar. 40 por 10 elevado a la menos 3, 40 por 10 elevado a la menos 3. Y de aquí, chiquitos, voy a obtener la masa del HCN. Ayúdame. ¿Cuánto sería? 0,1 por 30, 3. 3 por 27. 3 por 27, 810, si no me equivoco, ¿no? No, perdón. 3 por 27, 81. 81 por 10 a la menos 3 gramos. Pero esa no es mi respuesta. ¿Qué me está pidiendo el problema? Dice, se desea conocer el porcentaje de pureza del HCN en la muestra. Recuerda esto. La muestra tiene 1 gramo. Por lo tanto, eso es el todo. ¿Sí o no? Pero de aquí se sacó el HCN. ¿Qué cantidad de HCN? Esa, 81
por 10 elevado a la menos 3 gramos. ¿Y esto es equivalente a qué? Al porcentaje que me están pidiendo. El porcentaje que me piden, desarrollando eso, va a ser igual a 8,1%. Por lo tanto, la clave es la E de nanito. ¿Estás de acuerdo? Y ahí está. Soluciones. Toma tu pantallazo, por favor. Y ahorita continuamos. Por favor, avanza ahora el problema 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. 2 minutos. Recuerda que la cinética química es una parte de la química que estudia las velocidades con que ocurren las reacciones químicas. ¿Ya? Una forma de determinar la velocidad de una reacción es mediante la ley de acción de masas. Por ejemplo, si yo tengo esta reacción, recuerda que la ley de acción de masas dice que la velocidad se obtiene usando los reactantes. La velocidad de la reacción sería igual a una constante por la concentración de la sustancia A elevado a la A minúscula por la concentración de la sustancia B elevado a la B minúscula. Gracias a eso, obtenemos la velocidad de una reacción, ¿de acuerdo? Utilizando una constante. Pero hay otra forma, no sé si tú lo recuerdas. Ojo, la velocidad de una reacción también se puede dar en una forma estequiométrica. ¿Y cómo sería en forma estequiométrica? La velocidad de una reacción es igual a la velocidad con que se consume la sustancia A sobre el coeficiente A minúscula. A la vez es igual a la velocidad con que se consume la sustancia B sobre su coeficiente B minúscula. A la vez sería igual a la velocidad con que se produce la sustancia C sobre el coeficiente C minúscula. Y a la vez es igual a la velocidad con que se produce la sustancia D sobre su coeficiente D minúsculo. Otro detalle que tienes que recordar es de que la temperatura hace de que la velocidad de una reacción cambie. A mayor temperatura, mayor la velocidad con que ocurre una reacción química. Y además hay una proporción, no sé si tú lo recuerdas, cada vez que la temperatura aumenta en 10 grados Celsius, la velocidad de la reacción se duplica.
¿Qué te quiero decir? Te quiero decir esto. Por ejemplo, si la temperatura de una reacción es de 20 grados Celsius, la velocidad de su reacción imaginemos que es X. Pero ¿qué tal si ahora la temperatura ya no es 20, sino es 30 grados Celsius? Aumentó en 10 grados. Por lo tanto, la velocidad se duplica. Sería 2x. Si ahora la temperatura es 40 grados Celsius, aumentó otra vez en 10 grados. La velocidad se va a duplicar. Era 2x, ahora ¿qué cosa es? 4x. ¿De acuerdo? Recuerda también este detalle de que se puede medir la velocidad dependiendo también del tipo de reacción. Si la reacción es una reacción sencilla, lo hago en forma directa. Pero si la reacción es una reacción compleja, como por ejemplo el problema número 8, donde me dan dos etapas, una etapa lenta y una etapa rápida, a esto se le llama reacción compleja. Entonces acá debo de recordar algunos detalles. Vamos a leer el problema número 8 primero. Mira lo que dice el problemita 8. El óxido nitroso N2O es un gas que se utiliza en los automóviles con la finalidad de aumentar su potencia. Al descomponerse, lo hace según la reacción. Me dan una reacción química que no la voy a usar. Lo que me interesa es lo que viene. Esta reacción se lleva a cabo en dos etapas. Acá está lo que me conviene. Una etapa lenta y una etapa rápida. Al respecto, seleccione la secuencia correcta de verdadero y falso. ¿Qué debes de saber? Debes de saber de que siempre debes de trabajar con qué etapa, con la lenta. Por ejemplo, si a mí me piden determinar la velocidad de la reacción, a mí me interesa solamente la etapa lenta. Por lo tanto, la velocidad de la reacción en ese caso sería igual a una constante. Me fijo en la reacción lenta. Un solo producto, el NO gaseoso, sería constante por la concentración del NO. Jeremy, elevado a la ¿cuánto? A la 1. Su coeficiente es 1. Ahí está. ¿De acuerdo? Otro detalle de que voy a tener una sustancia que va a aparecer en el producto y luego en la otra reacción va a aparecer en el reactante. ¿Cómo se le llama a este tipo de sustancia que aparece en el producto y luego aparece en el reactante? Se le llama intermediario. Vamos a leer. Número 8. Indique, ¿qué cosa me decían? ¿A dónde está? Ah, verdadero o falso. 1. El intermediario de la reacción es el O2. Falso. Es el O. Falso. Siguiente. La expresión de la ley de velocidad es velocidad de reacción igual a la constante por la concentración del N2O elevado al cuadrado. Oye, ¿sí o no? No sé si lo he copiado bien. Espérate un ratito. ¿Sí o no? Que es el N2O. N2O, pero no está elevado a la nada. Bueno, en realidad la 1, pues no. Y acá dice al cuadrado, por lo tanto, eso también sería falso. Hasta el momento, las dos primeras son falsas. Número 3. Si el valor de K es 0,31, voy a reemplazar el valor de K 0,31 y luego dice, y la concentración del N2O 0,02. La velocidad es, a ver, vamos a determinarlo. Vamos a determinar la velocidad de la reacción. Por favor, desarrolla. Sería 0,31 por 0,02, chicos. Y esto me tiene que resultar que es igual a 6,2 por 10 elevado a la menos 3 molar por segundo. Por lo tanto, la proposición número 3 sí es verdadera. Entonces, 1 y 2 falsas
y la 3 es verdadera. La clave, la C de casita. ¿Estamos de acuerdo? Vamos ahora con el otro caso. Problemita número 9. La descomposición del pentóxido de nitrógeno 8 molar se desarrolla en dos condiciones de temperatura. Primero, a 50 grados Celsius y luego a 70 grados Celsius. Dice, si a 50 grados Celsius, ojo, el problema me dice que voy a trabajar primero a 50 grados Celsius. Si a 50 grados Celsius la velocidad de reacción del N2O5 es 0,30, la velocidad de reacción del N2O5 es 0,30 molar por minuto. Luego, ¿qué dice? ¿Cuál será su velocidad de reacción del NO2? Velocidad de reacción del NO2. Esto es lo que yo quiero saber. ¿Pero a qué temperatura? A 70 grados Celsius. ¿Qué es lo que debo de hacer? Primero trabajo a 50 grados Celsius. ¿Y de qué manera lo voy a trabajar? Estequiométricamente. ¿Sí o no? De que sería de esta manera, 50 grados Celsius. La velocidad de la reacción sería igual a ¿qué? A la velocidad con que se consume el N2O5 sobre 2. ¿Y esto es igual a qué? A la velocidad con que se produce el NO2 sobre 4. ¿Y esto es igual a qué? A la velocidad con que se produce el oxígeno sobre 1. Lógicamente, a mí me conviene usar esto, dato, y lo que me piden, esto. ¿Qué me queda hacer? Reemplazar velocidad del N2O5, 0,30, sobre 2 es igual a la velocidad del NO2 sobre 4. De aquí, la velocidad del NO2 nos resulta ¿cuánto? 0,15 por 4, 0,60 molar por minuto. Pero no te olvides de que esto lo estamos trabajando ¿a qué temperatura? A 50 grados Celsius. Y el problema me lo pide ¿a cuánto? A 70. Entonces, si esta es la velocidad a 50 grados Celsius, ¿qué cosa ocurre? ¿Cuánto será la velocidad ahora a 60 grados Celsius? Aumenté en 10 grados, por lo tanto esto se va a duplicar y sería 1,2 molar por minuto. ¿Y cuánto sería la velocidad ahora la temperatura que me están pidiendo? 70 grados Celsius. Se tiene que duplicar 1,2 y sería 2,4 molar por minuto. Y esa sería mi clave. 2,4 molar por minuto. La clave es la B de burrito. Vamos con la número 10. Para poder resolver el problema número 10, tenemos que recordar la primera ley de Faraday. La masa depositada según la primera ley, ¿a qué es igual? A la masa equivalente del elemento por la carga sobre 96.500. A la vez, ¿a qué es igual? A la masa equivalente, pero en vez de colocar carga, ¿qué cosa coloco? Intensidad por tiempo sobre 96.500. Recuerda también este detalle de que la masa equivalente es igual a la masa atómica sobre la valencia. Leemos el problema número 10. En el proceso de plateado de una cuchara durante media hora, oye, me dan de dato el tiempo, media hora, pero tú sabes que el tiempo en esta ecuación tiene que estar en segundos. Y en media hora, ¿cuántos segundos hay?
1800 segundos. ¿Ya? Se logró obtener 19,44 gramos de plata. La masa de la plata, 19,44 gramos. Si el electrolito es AgNO3, ¿cuánto fue la intensidad de corriente utilizada? Dato, masa atómica de la plata, 108. Oye, tú debes de recordar esto, de que la plata actúa con un solo estado de oxidación, más uno. Por lo tanto, si yo te pido calcular la masa equivalente de la plata, sí o no que eso es masa atómica sobre valencia. Y la masa atómica es dato, 108. Sobre la valencia 1, lógicamente esto me resulta 108. Y ahora sí puedo aplicar. La masa depositada de la plata es un dato, 19,44. ¿Y esto es igual a qué? A la masa equivalente por intensidad por tiempo. Masa equivalente de la plata. Intensidad, en este caso, es lo que me piden. Por el tiempo, y el tiempo lo tenemos, 1800 segundos. Sobre 96.500. Y listo, chicos. De aquí obtengo la intensidad. Desarrolla todo eso, por favor. Y la intensidad te va a resultar que es igual a 9,65 amperios. Clave, burrito. Y listo. Pantallazo, por favor. Y vemos lo último, que es orgánica. De práctica de paso. Ya, escúchame. ¿Qué tienes que recordar? Orgánica. ¿Qué parte de orgánica tienes que recordar? Hidrocarburos. Recuerda, por favor, cómo reconoces a los hidrocarburos. Solamente están formados por dos elementos, por carbono y además hidrógenos. Y recuerda que hay tres tipos de hidrocarburos. Tenemos a los llamados alcanos, alquenos y los alquinos. Cada uno tiene una fórmula global. Alcanos, CnH2n más 2. Alquenos, CnH2n. Alquinos, CnH2n menos 2. Y recuerda que existe un tipo especial de alquinos. Este tipo especial de alquinos recibe el nombre de ¿qué? Alqueninos. Son aquellos que tienen enlace doble y triple en la misma cadena. Y recuerda también que tienen su propia fórmula global. ¿Y cuál es su fórmula global? CnH2n más 2 menos 2 veces la cantidad de enlaces dobles y menos 4 veces la cantidad de enlaces triples. Ahí está. En el problema número 11, a mí me están pidiendo contestar verdadero o falso acerca de un alquenino. Dice, indique las proposiciones incorrectas. Ya, pero antes, no me lo están pidiendo, pero lo voy a hacer. ¿Qué tal si nombramos este alquenino? Entonces, yo tengo dos opciones. Yo puedo colocar la numeración 1 a la izquierda o la numeración 1 a la derecha. Si yo empiezo a numerar de la izquierda, 1 para el enlace doble. Si empiezo a numerar de la derecha, 1 para el enlace triple. Eso quiere decir que son equidistantes. Y si son equidistantes a los extremos, recuerda que hay una regla. La regla dice que si son equidistantes a los extremos, la preferencia es para el doble. Enumero 2, 3, 4, 5. Ubicación 1 para el doble, ubicación 4 para el triple. ¿Cómo se llamaría? Hay 5 carbonos. Prefijo para 5,
pen. Ubicación del enlace doble, 1, terminación en. Ubicación del enlace triple, 4, terminación y no. Ahí está su nombre. Vamos a leer qué cosas nos están pidiendo en el problema 11. 1. Presenta dos enlaces covalentes múltiples. Recuerda, por favor, de que el enlace doble y el enlace triple son considerados enlaces covalentes múltiples. Por lo tanto, eso es verdadero. 2. Presenta dos enlaces covalentes simples. Algunos dirán, Jeremy, eso es correcto. No es correcto. Porque tú ves dos simples, pero hay más. El carbono está unido a dos hidrógenos mediante enlace simple. Acá carbono, hidrógeno, enlace simple. Carbono, dos hidrógenos, dos enlaces simples. Carbono, un hidrógeno, un enlace simple más. Por lo tanto, no hay dos enlaces covalentes simples. La número 2, falsa. Número 3, los cuatro enlaces carbono-carbono son de igual energía de enlace. No puede ser tampoco, porque el primer enlace es enlace doble, luego siguen los simples y luego sigue el triple, y lógicamente son enlaces diferentes y van a tener también diferente energía. Me están pidiendo las incorrectas y las incorrectas serían 2 y 3. ¿De acuerdo? La clave dedito. Ahí lo tienes. Otro detalle, señores, esto de acá tiene un nombre, no sé si tú lo recuerdas, se llama naftaleno, pero ya que lo tocamos, vamos a tocar también un caso que, si no me equivoco, está en tu tarea. Es este caso. Lógicamente, esto ya no es el naftaleno. ¿Cómo se le llama esto? Se le llama antraceno. ¿Y qué tienes que saber? Tanto el naftaleno como el antraceno tienen numeración fija para nombrarlos. Naftaleno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En cambio, el antraceno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Te dejo esto por si acaso. Ahora mira lo que voy a hacer. ¿Qué tal si es que ahora el naftaleno que se encuentra así lo paso a su fórmula desarrollada? Creo que podría ser de esta manera: carbono, 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 carbono y carbono. Recuerda, enlace doble, simple, doble, simple, doble, simple, 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 doble, doble, simple. ¿Lo completo con qué? Con hidrógenos. De esta forma, y ahí lo tienes. ¿Qué debes de recordar? Que existen hibridaciones. La hibridación sp3, la hibridación sp2 y la hibridación sp o sp1. ¿Cuándo un carbono tiene hibridación sp3? Cuando el carbono solo tiene enlace simple. Cuando el carbono tiene hibridación sp2. Cuando tiene un enlace doble y lógicamente dos simples. ¿Cuándo es sp? Cuando tiene enlace triple. Simple. Y otro caso más, cuando el carbono tiene dos enlaces dobles. Ahí está. Vamos a leer el problema número 12. Con respecto a la estructura del naftaleno, seleccione la alternativa que contenga el número de carbonos híbridos sp2. Debe de tener enlace doble. Y si te das cuenta, todos los carbonos presentes
tienen enlace doble. Por lo tanto, ¿cuántos carbonos híbridos sp2 hay? Cuéntalos. Y sí o no que habría hasta acá 6 más 4, 10. Primera respuesta. Me preguntan una segunda cosa. Y enlace sigma carbono hidrógeno respectivamente. Enlace sigma carbono hidrógeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, hay 8 enlaces sigma carbono hidrógeno. Mi respuesta tiene que decir 10 y 8. La clave entonces es la C de casita. Recordamos teoría. Recuerda, por favor, yo coloqué una lista, me acuerdo. Acá vamos a ver solamente algunos de los bencenos monosustituidos. ¿Cuáles son los bencenos monosustituidos? Al menos algunos. Benceno unido al CH3. Metilbenceno, también llamado tolueno. Benceno unido al OH. Hidroxibenceno, también llamado fenol. Benceno unido al COOH. ¿Cómo se llama? El ácido benzoico. Benceno unido al CHO. Benzaldehído. Pero ahora recuerda esto. Benzaldehído. De que esto lo puedo escribir de otra manera. Benceno unido al CHO, carbono, oxígeno, hidrógeno, con enlace doble. Y sí o no que el oxígeno va a tener 1 y 2 pares de electrones libres. Otra forma de escribir esto, benceno unido a CHO, es así. Lógicamente, el oxígeno tiene 2 pares de electrones libres. Y ahí está. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides de ese detalle. Entonces, problemita número 13. Señale las proposiciones correctas. 1. Posee el grupo funcional oxi. Si yo tengo oxígeno, a eso se le llama oxi. Si yo tengo CHO, a eso se le llama formil. No tenemos al grupo oxi, por lo tanto es falso. ¿Ok? 2. ¿Es un compuesto monosustituido del benceno? Monosustituidos. Correcto, verdadero. 3. Es llamado benzaldehído y tiene 2 pares de electrones libres. Verdadero. Por lo tanto, me están pidiendo las correctas y las correctas serían 2 y 3. La clave es la D de dedo. Vamos con el problema número 14. Acá recordamos otra parte teórica. Escúchame. Tengo este ácido carboxílico de 2 carbonos. ¿Cuál es su nombre? ¿Sí o no que se llama ácido 2 carbonos? Etanoico. También es conocido como ácido acético. ¿Principal componente de qué? Vinagre. Ah, ¿y sí o no que es un compuesto de qué tipo? Orgánico. Pero mira lo que voy a colocar por aquí. Eso ya no es un ácido orgánico. ¿Cómo se llama ese ácido?
ácido clorhídrico. ¿Cómo lo llaman también? El ácido muriático. Y lógicamente ya no es orgánico. ¿Qué cosa es? Inorgánico. El vinagre, ¿sí o no? De que sería un ácido. ¿Y un ácido de qué tipo? Débil. Pero en cambio, el ácido clorhídrico, el ácido muriático, es un ácido fuerte. ¿Qué te quiero decir? De que si yo comparo los ácidos orgánicos con los inorgánicos van a ser más fuertes que los ácidos orgánicos. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a ver. Mira lo que dice la número 14. El ácido acético es utilizado como limpiador para los cristales de lentes, vidrios y espejos. Con respecto a las propiedades de este ácido, determine la secuencia correcta de verdadero y falso. ¿O no? Es un ácido débil en comparación con los ácidos inorgánicos. Correcto, verdadero. 2. Predominan entre sus moléculas las fuerzas puente de hidrógeno. ¿Sí o no? De que es el COOH. Y el COOH lo puedo escribir así. COOH. Y sí o no que esto es un indicador de qué? Puente de hidrógeno. Verdadero. 3. Puede reaccionar con bases formando sales orgánicas. Cuando un ácido reacciona con una base, se forma sal y agua. Si el ácido es orgánico, formaría una sal orgánica. Verdadero. La clave, avioncito. Vamos con la número 15. Para hacer la 15, necesito que recuerdes este detalle. ¿Qué pasa si tenemos un ácido carboxílico? Y este ácido carboxílico reacciona con un alcohol. ¿Qué es lo que se produce? ¿Te acuerdas? Un éster más que más el agua. ¿Cómo reconoces a un éster? COO rodeado de carbonos. ¿Y cómo se le llama eso? El grupo carboalcoxi. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides de este detalle. Ah, y un detalle. El ácido carboxílico reacciona con el alcohol, pero hay sustancias que no son alcoholes, pero se comportan como si fueran alcoholes. Por ejemplo, el fenol. Leemos. ¿Qué cosa nos dicen? A ver, dice lo siguiente: los ésteres son compuestos orgánicos derivados de los ácidos carboxílicos. Tienen amplia aplicación en medicina, en biología, en química y en la industria. Son comunes en la naturaleza, donde se producen de forma natural en plantas y animales. Con respecto a los ésteres, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. Se obtienen al hacer reaccionar un ácido carboxílico con un alcohol o fenol. Verdadero. Siguiente. 2. Su grupo funcional es el carboxilo. No, carboalcoxi. Falso. 3. Se caracterizan por tener olores agradables. No sé si lo recuerdas, pero los ésteres tienen olores a frutas y perfumes.
Por lo tanto, eso es verdadero. La clave en la número 15, verdadero, falso y verdadero. Oye, un momento, pásate a la 17. Pásate a la 17. Señores, en la número 17 tenemos que recordar una función nitrogenada, la llamada función amina. ¿Qué tal si yo tengo una amina de esta manera? CH3, NH2, amina primaria, porque solamente se reemplazó un hidrógeno. Pero ¿qué tal si lo tenemos de esta manera? CH3, NH, CH3. Ahora, dos hidrógenos fueron reemplazados por cadena carbonada, amina secundaria. Y una amina terciaria, CH3, N, CH3, CH3. Los tres hidrógenos fueron reemplazados por cadena carbonada, una amina terciaria. Además, un detalle, en los tres casos, amina primaria, secundaria y terciaria, el nitrógeno siempre queda con un par de electrones libres. Y no sé si tú recuerdas, pero si yo tengo un elemento que tiene un par de electrones libres y tengo otro elemento que no lo tiene, se forma un enlace. ¿Y cómo se llama ese enlace? Dativo. ¿Y cómo se llama la sustancia que aporta el par de electrones? Es una base de Lewis. ¿Y cómo se llama la sustancia que acepta el par de electrones? Es un ácido. De Lewis. Ubícate en el problema número 17. Mira lo que dice el problema número 17. Marque la secuencia correcta con respecto a la siguiente estructura. Quiero que te des cuenta de algo. Lógicamente el nitrógeno va a tener un par de electrones libres y lógicamente se va a comportar como ¿qué? Como una base. De Lewis. Entonces, uno, es una base de Lewis verdadero. En la número 2 me piden su nombre. Fíjate en esto. ¿Sí o no que aquí va a haber un carbono? Aquí hay dos carbonos y aquí hay muchos más. Por lo tanto, debo de buscar mi cadena principal. Esta es la cadena principal. Debo de enumerar la cadena principal y empiezo a enumerar del lado que más se acerca al nitrógeno. 1, 2, 3 y 4. Ahora si lo nombro, orden alfabético. ¿Sí o no que esto es etil y está unido al nitrógeno? N, etil. Esto es metil y está unido al nitrógeno. N, metil. Y ahora mi cadena principal. ¿Qué ubicación tiene el nitrógeno? Ubicación 2. Pero antes, ¿sí o no que hay 4 carbonos? Prefijo para 4, bután. 2. Y la función es amina. 2, amina. A ver, veamos. Su nombre es N-etil, N-metil, bután 2-amina, verdadero. 3. Corresponde a una amina secundaria. Oye, fíjate bien. Sí o no que está unido a 1, 2 y 3. Es una amina, pero es una amina terciaria. Falso. Mi clave, verdadero, verdadero y falso. La clave, burrito. Toma tu imagen. Un minutito, regreso para continuar con lo último. Muestra lo maravilloso de la naturaleza y la biodiversidad de sus formas vivientes, las cuales se han adaptado al planeta a lo largo de millones de años, y cada una produce diversos tipos de sustancias que nosotros los humanos
hemos aprendido a emplear en nuestro beneficio. Oye, me dan dos casos, la amoxicilina y el cloranfenicol. En relación a las dos estructuras mostradas, marque la alternativa incorrecta. Voy de frente a la clave. La clave, dedo. En el cloranfenicol solo hay dos grupos funcionales. ¿Cuáles son los grupos funcionales en este compuesto? Alcohol. Se está repitiendo. Amida. N unido al CO, amida. Nitro. Tres funciones. Y en la D me dice que solo hay dos grupos funcionales. Por lo tanto, incorrecta. Termino con la número 18. Mira lo que dice. La acetamida es un material incoloro y cristalino que se utiliza en lacas, explosivos y fundentes para soldadura y como estabilizador, plastificador y disolvente. Respecto a su estructura molecular, indique la alternativa incorrecta. ¿Me dan eso? ¿Qué tal si lo escribo de la otra forma? ¿Y cómo sería la otra forma? Carbono unido a 1, 2, 3 hidrógenos. Acá hay un carbono y este carbono está unido mediante enlace doble al oxígeno. Luego, unido al nitrógeno y ese nitrógeno tiene 1, 2 hidrógenos. Pares de electrones libres. El oxígeno tiene 2. El nitrógeno solo tiene 1. ¿Cómo se llama este enlace entre elementos diferentes? A esto lo voy a llamar enlace covalente polar, elementos diferentes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 enlaces covalentes polares. ¿Y cómo se llama esto? Es un enlace covalente apolar, también conocido como no polar. ¿Y cuántos hay? Solamente uno. ¿Qué me está pidiendo este problemita? Indique la alternativa incorrecta. Y si tú lees la clave E, dice, tiene 8 enlaces polares. Falso, tiene 7. Y un enlace no polar. Eso sí estaba bien, pero dice que tiene 8. Falso. Algunos dirán, Jeremy, pero es enlace doble. Y si es enlace doble hay dos enlaces, no. Es un solo enlace. Por si acaso, ¿ah? ¿De acuerdo? La clave enanito. Y listo. Señores, lo recalco por si acaso, ¿ya? No sé si te das cuenta, espero que hayas estado atento a toda la clase. Hemos hecho los 18 problemas y no solamente los problemas, hemos hecho también la teoría que se necesita para poder resolverlos. Así que por favor te pediría que consideres eso, ¿ya? Muchas gracias, chiquitos. Nos vemos la próxima clase. Repasen, por favor, que quedan solamente unos días para el examen de admisión. Gracias, cuídense. Chao, chao, chao.